Entonces hoy día toca ver el epitelio glandular, que como su nombre propio dice, es aquel epitelio que forma glándulas, ¿cierto? Forman glándulas. Ahora, ¿qué cosa es una glándula? Una glándula es una estructura, es un órgano que se encarga de elaborar y secretar sustancias. Pero ¿qué pasa? Que estas sustancias pueden ser beneficiosas para el cuerpo, pero hay otras sustancias secretadas por glándulas que no son beneficiosas, sino que más bien son sustancias tóxicas y por lo tanto deben ser eliminadas. Por ejemplo, hay glándulas llamadas endocrinas que producen hormonas. Y estas hormonas, como tú sabes, son sustancias que son muy, muy buenas, ya que son responsables del funcionamiento de diversos órganos del cuerpo. Pero hay otras glándulas, como por ejemplo las sudoríparas, que secretan sustancias, ¿cierto? Secretan sustancias que no sirven para el cuerpo. Por lo tanto, estas tienen que ser eliminadas. Entonces, en este caso estamos hablando del sudor, ¿cierto? Que son sustancias o están formadas por sustancias que no son necesarias para el cuerpo, por lo tanto son eliminadas hacia el exterior. ¿Ya? Entonces, esa es una glándula, secretan sustancias. Ahora, hay tres tipos de glándulas. Tienen las glándulas exocrinas, tienen las glándulas endocrinas y las glándulas mixtas, que también se les suele llamar glándulas anficrinas. ¿Ya? Ahí están las tres tipos de glándulas. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a hablar de cada una de ellas y primero vamos a empezar con las exocrinas. ¿Ya? Muy bien. A ver, empezamos con las exocrinas. A ver, en el caso de las glándulas exocrinas, son glándulas que se encargan de secretar sustancias. Eso lo hace cualquier glándula, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que estas sustancias, ¿hacia dónde lo secretan, profe? Lo secretan hacia el exterior. Cuando yo me refiero a exterior, me refiero a la superficie corporal, al tubo digestivo o cualquier otro órgano, pero que no sea sangre, o cualquier otra sustancia que no sea sangre. O sea, en esta palabra, todas esas sustancias secretadas por glándulas endocrinas, cualquier sustancia secretada por glándulas endocrinas nunca ingresa sangre. Puede ir a cualquier otra parte del cuerpo, pero nunca a la sangre. ¿Ya? Por ejemplo, las glándulas salivales, ¿qué producen? Saliva. ¿Y estas salivas a dónde van? Van hacia la boca, que forma parte del tubo digestivo. Por lo tanto, las glándulas salivales son glándulas exocrinas. Lo mismo pasa con las glándulas sudoríparas, ¿cierto? Que secretan sustancias, en este caso sudor, hacia el exterior del cuerpo. Por lo tanto, también son glándulas exocrinas. También tiene las glándulas parietales, ¿cierto? Las glándulas parietales del estómago, ¿qué producen? Jugo gástrico, ¿cierto? ¿Y a dónde va ese jugo gástrico? Se va hacia el estómago. Y el estómago también forma parte del tubo digestivo, por lo tanto también es una glándula exocrina. Ahora, toda glándula exocrina va a presentar dos porciones. Ya presenta dos porciones. Aquí te he puesto un dibujito que te va a ayudar. En la parte derecha encuentras un dibujito, ¿cierto? Que vendría a ser la representación de una glándula. En este caso de una glándula exocrina. Esta glándula exocrina, como tú puedes observar, está formada por dos porciones. La porción inferior se llama adenómero, ahí está, cierto, seleccionado, se llama adenómero. Y la porción superior se llama conducto excretor. Entonces, ¿qué pasa? Que el adenómero es la parte o porción de la glándula exocrina que se encarga de producir, se encarga de elaborar la sustancia, ¿cierto? Mientras que el conducto excretor es la porción que lleva esa sustancia hacia el exterior. ¿Ya? El conducto excretor vendría a ser el conducto o la vía que lleva esa sustancia o conduce esa sustancia hacia el exterior o al tubo digestivo. ¿Ya? Por ejemplo, si fuese esto una glándula salival, ¿cómo se llama la porción que produce saliva? El adenómero. Profe, ¿cómo se llama la porción que lleva esa saliva hacia la boca? El conducto excretor. Profe, si esto sería una glándula sudorípara, ¿quién produce el sudor? El adenómero. ¿Y quién lleva dicho sudor hacia el exterior? Pues sería el que lleva el sudor hacia el exterior, vendría a ser el conducto excretor. ¿Ya? Eso sería, en este caso, las dos porciones que tiene una glándula exocrina. Ahora, estas glándulas exocrinas se suelen clasificar de varias maneras, ¿no? Se clasifican de varias maneras. Una clasificación
es de acuerdo al número de células que presenta. Por ejemplo, hay algunas glándulas que están formadas por varias células. A estas se les llaman multicelulares. Facilito, ¿cierto? Eso lo ven hasta en biología, ¿cierto? Cualquier estructura que esté formada por varias células son estructuras multicelulares. Y hay otras glándulas que están formadas por una sola célula, en este caso unicelulares. Ejemplo, profe, las células caliciformes. Si tú recuerdas, la semana pasada yo te expliqué sobre la vía respiratoria y te dije que a nivel de la vía respiratoria habían cilios, pero estos cilios estaban impregnados ¿de qué? De moco. La pregunta sería en ese caso, ¿quién produce ese moco? ¿Quién produce ese moco? Ese moco es producido por, a ver, quizás por los cilios, no. Lo que pasa es que en la vía respiratoria, aparte de cilios, también encuentras células caliciformes y estas producen moco, que se va a encargar de purificar el aire que ingresa al pulmón. ¿Ya? Esos son unicelulares. Ahora, las multicelulares son la gran mayoría de glándulas. Todas las glándulas que tú conoces, esas serían multicelulares. Sudoríparas, salivales, ¿cierto? Mamarias, glándulas sebáceas, ¿cierto? Y cualquier otro tipo de glándula que tú conoces, esos son multicelulares. Muy bien, esos son multicelulares. Ahora, vamos a su clasificación, pero ahora de acuerdo al conducto excretor y de acuerdo a su forma de su adenómero. ¿Ya? Para esto, para que me entienda lo que te voy a decir ahora, ubícate en el lado derecho en las imágenes y te das cuenta que yo he pintado esas glándulas de dos colores, un color amarillo y un color rojo, ¿cierto? El color amarillo es el conducto excretor y el color rojo vendría a ser el adenómero, ¿ya? Color amarillo, conducto excretor y color rojo vendría a ser su adenómero, ¿ya? Entonces, ahora primero vamos a observar de acuerdo a su conducto excretor. Dice ahí, son simples y pueden ser compuestas. ¿Cuándo son simples? Cuando su conducto excretor es único, o sea, no se ramifica. ¿Y cuándo son compuestas? Cuando su conducto excretor se está ramificando. Entonces, tú puedes observar en la figura y tú me dirás, profe, las cinco primeras imágenes, profe, son de glándulas simples. Sí, ¿por qué? Porque mira, todos sus conductos secretores son únicos. Todos ellos son únicos. Profe, pero las tres últimas, si te das cuenta, las tres últimas, su conducto excretor están ramificadas. Pues mira, este conducto por acá se ramifica, acá tiene otra ramificación, acá tiene otra ramificación y acá otra. Por lo tanto, el conducto excretor se está ramificando. Y eso no solamente pasa aquí, sino pasa también en estas dos glándulas siguientes. Entonces, todas estas tres son glándulas compuestas, porque su conducto se está ramificando. Y las cinco anteriores son glándulas simples, porque su conducto es único. ¿Ya? Ahora, profe, de acuerdo a su adenómero, ¿cómo así? Es de acuerdo a la forma que tiene el adenómero. Muy bien, ahora ubíquense en el color rojo. Las tres primeras imágenes, su adenómero, ¿qué forma tiene? Su adenómero tiene forma de un tubo, ¿cierto? Por lo tanto, son glándulas tubulares. Ahora, ubícate en las dos figuras siguientes, en la figura D y en la figura E. Estas glándulas, su adenómero, en estas glándulas, su adenómero, ¿qué forma tiene? ¿Forma tiene de un tubo? No, profe, tiene forma redondeada. Cuando tiene forma redondeada el adenómero, a esa glándula se les llama alveolar o acinosa. Se le llama alveolar o acinosa. ¿Ya? Cuando el adenómero tiene forma tubular como en las imágenes que ves ahí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, quiero que te vayas a la última imagen, la imagen H. ¿Ya? Mira, en esta última imagen, te darás cuenta que sus adenómeros tienen dos formas. Hay algunos que tienen forma tubular, ¿cierto? Como ves aquí, mira, tienen forma tubular, ¿cierto? Tienen forma tubular. Y la que están abajito, mira, esta de número, ¿qué forma tiene? Tiene forma
circular, tiene forma redondeada. Por lo tanto, ¿cómo se le llamaba? Acinosa alveolar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta glándula tiene las dos formas en su adenómero. Como tiene las dos formas, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar túbulo alveolar o túbulo acinar. ¿Ya? Entonces, mira, ahí está. Ahora, te pueden preguntar ejemplos de cada una de estas glándulas. Muy bien, vamos a la primera imagen. Esta glándula, su conducto es único y su adenómero es tubular. Por lo tanto, a esta glándula en general se le llama simple tubular. Ejemplo, las glándulas del Ibierco. Lo mismo pasa con la de la C. Esta glándula también, su conducto es único y su adenómero tiene forma tubular. Por lo tanto, también sería simple tubular. Ejemplo, otros ejemplos también serían glándulas del útero, endometriales y glándulas del píloro, que se encuentran a nivel del estómago. Ahora, en la parte central, profe, su conducto también es único y su adenómero también tiene forma tubular, profe. Entonces, ¿sería simple tubular? Sí, también. Pero ¿qué pasa? Que su adenómero tiene forma tubular, pero está enrollada. Entonces, sería en este caso simple tubular enrollada. Ejemplo clásico, las glándulas sudoríparas. Es el ejemplo clásico de una glándula simple tubular enrollada. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Las dos siguientes. Muy bien, su conducto es único, por lo tanto serían simples. Pero ¿cómo es su adenómero? Profe, es acinosa alveolar. Por lo tanto, ¿cómo se llamaría a estas tres glándulas? Se llamarían simples acinosas. Ejemplo, las glándulas uretrales del pene y las glándulas sebáceas, que son glándulas que secretan grasa, ¿cierto? Y a la vez células muertas. ¿Ah? No te olvides esto porque después te voy a preguntar. Ahora, la F, la figura F. Si tú observas, hemos quedado que estas glándulas son compuestas porque su conducto está ramificando. Pero ¿cómo son sus adenómeros? Profe, tienen forma de un tubo, por lo tanto serían compuestas tubulares. ¿Cierto? Ejemplo, glándulas renales. La siguiente, profe, su conducto se está ramificando, sería compuesta. Pero ¿qué forma tienen sus adenómeros? Profe, tiene alveolar o acinosa. Entonces, ¿cómo se llamaría? Compuesta acinosa o compuesta alveolar. Aquí está mal. Ya, aquí está mal. Aquí no sería compuesta tubulacinosa, sino sería compuesta acinar o compuesta alveolar. ¿Ya? Ejemplo de glándulas mamarias, glándulas de Brunner, que son glándulas que se encuentran también en el intestino delgado, y las glándulas salivales. La siguiente, la última glándula, conducto ramificado, por lo tanto sería compuesta, y sus adenómeros tienen forma tubular y forma acinar. Por lo tanto sería compuesta túbulo-acinar. O sea, en otras palabras, aquí en las letritas tendría que ser al revés, ¿no? Este compuesta acinar va para acá y esta compuesta tubular-acinar va para allá. Ejemplo de una compuesta tubular-acinar, las glándulas exocrinas del páncreas. ¿Ya? Muy bien. Esa sería una forma de clasificar, pero hay otra forma de clasificar. En este caso es de acuerdo a su forma de secreción. Es de acuerdo a la forma de secreción. En este caso, solamente quiero que te fijes en las figuritas, porque solamente mirando las figuritas lo puedes entender. ¿Ya? Si te das cuenta, las tres glándulas que ves ahí, todas ellas tienen un color amarillo, ¿cierto? Ya ese color amarillo vendría a ser la sustancia que esta glándula ha elaborado y que lo va a secretar después, ¿cierto? Pero si tú te fijas en las holocrinas, en la última figura, te darás cuenta que estas holocrinas están secretando dicha sustancia de color amarillo, pero también están secretando otra cosa, que está en este caso color rojo, que sería células muertas. Entonces, esa es una glándula holocrina, es aquella que secreta sustancia, pero también secreta células muertas. ¿Ya? Esa es una glándula holocrina. Por ejemplo, ya te dije una, las glándulas sebáceas, es la más característica. Ejemplo clásico, glándulas sebáceas. ¿Qué secretaba? Te dije, grasa, esa sería la sustancia, pero también secreta células muertas. Por lo tanto, es una holocrina. Te vas al centro, que se llama apocrinas. ¿Qué pasa ahí, profe? Se está secretando la sustancia, ¿cierto? Que está de color amarilla, pero también se está secretando otra cosa más. En este caso, ¿qué sería? El citoplasma. Entonces también secreta citoplasma. Esa es una glándula apocrina. Secreta sustancia, pero aparte de ella, secreta citoplasma.
Ejemplo, las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias, la sustancia que ellos secretan es la leche, pero junto a esta leche también se está secretando citoplasma celular. Y este citoplasma celular es muy importante porque este citoplasma va a presentar unas proteínas llamadas anticuerpos o también llamadas inmunoglobulinas. Hay 5 tipos de inmunoglobulinas, una G, A, M, D y E. En este caso, la que se encuentra en la leche materna, en el citoplasma de la leche materna, vendría a ser la inmunoglobulina A. ¿Ya? Y por eso, ¿y para qué es importante? Es una proteína defensiva, ayuda a destruir patógenos. Y el niño recién nacido, gracias a su mamá, está recibiendo esta proteína defensiva. Porque recuerda que un niño recién nacido, su sistema inmunológico no está desarrollado. Por lo tanto, necesita que alguien lo ayude a defenderse contra cualquier bacteria que puede estar en el espacio, ¿cierto? En su parte externa. Entonces, la mamá es que le ayuda. ¿Cómo le ayuda? Mediante las inmunoglobulinas A que secreta su glándula mamaria. ¿Ya? En el caso de las merocrinas, como tú puedes observar ahí a simple vista, pues te darás cuenta que solamente secreta sustancia. Solamente secretan sustancia. Nada más. ¿Ya? Entonces, la merocrina solamente secreta sustancias, no secretan ni citoplasma ni células muertas, solamente sustancia. Ahora, te voy a hacer 2 preguntas y por lógica los vas a sacar. El que quiere participar, levanta la manito. ¿Ya? La manito, no quiero que hablen todos en uno solo, sino la manito para poder evitar de no entenderlo, porque hablan todos juntos y no los entiendo. Muy bien. A ver, yo digo lo siguiente, ¿ya? Levanta la manito, por favor. Dice, ¿en qué glándula de las 3 que ves ahí hay destrucción celular total? Facilito. A ver, Diego González. Diego González fue el primero. A ver, Diego, ¿cuál sería tu respuesta? Holocrina. Muy bien, sería la holocrina, ¿cierto? La holocrina, porque como tú puedes observar, la holocrina está secretando células muertas. Y si hay células muertas, quiere decir que hubo una destrucción celular anticipada, ¿cierto? Entonces hubo una destrucción celular total. La célula se murió. ¿Dónde habría destrucción celular parcial? Destrucción celular parcial. ¿Quién puede? A ver, ¿quién levanta la manito? Fácil, ¿ah? A ver, Rachumí. A ver, Rachu. Vamos. Apocrina. Muy bien, las apocrinas, ¿cierto? Porque la célula tuvo una destrucción parcial, porque esta no llegó a morirse, pero dejó libre una pequeña cantidad de citoplasma. Por lo tanto, hubo una destrucción parcial. Y en las merocrinas, no, nada de destrucción, ¿cierto? No hay ninguna destrucción, ni total ni parcial. Muy bien, bacán. Continuamos. Vamos a lo que es, a los 2 tipos de glándulas más, que serían las endocrinas y las glándulas mixtas. Muy bien. A ver, ¿qué cosa es una glándula endocrina? Pues, como es una glándula, va a secretar sustancias, pero estas sustancias tienen un nombre. ¿Cómo se les llama a estas sustancias? Se les llama hormonas. Ya se les llama hormonas. Y estas hormonas no van hacia el exterior del cuerpo, ni mucho menos al tubo digestivo, sino ¿a dónde van, profe? Van a la sangre. Entonces ahí está la primera diferencia. Exocrinas hacia el exterior, pero endocrinas hacia la sangre. Ahora, con respecto a su estructura, las glándulas endocrinas solamente tienen una sola porción. De acuerdo a las exocrinas, tenían 2 porciones. Las exocrinas tenían porción llamado conducto excretor y su adenómero. En cambio, la endocrina solamente tiene adenómero. Entonces, esa sería otra diferencia, segunda diferencia. Ahora, profe, una pregunta. ¿Y por qué la endocrina no tiene conducto excretor? Por una simple razón. Mira la imagen inferior. Ahí te darás cuenta que una glándula endocrina está rodeada por vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué hace esta glándula? Secreta la hormona y esta hormona por difusión ingresa a la sangre. ¿Y la sangre qué es lo que hace? Lo transporta, ¿cierto? Lo transporta hacia el órgano donde es necesario la hormona, ¿no? Por ejemplo, si fuese una glándula llamada hipófisis, secreta la hormona de crecimiento. Entonces esa hormona de crecimiento ingresa en la sangre y la sangre lo transporta hacia el hueso. Y tu hueso crece, de esa manera tú también creces. Entonces eso no se necesita conducto excretor porque están rodeados por ciertos vasos sanguíneos y la sangre lo va a transportar hasta su órgano diana, que es el lugar donde, en este caso, acciona una hormona, ¿ya? O donde actúa una hormona. Muy bien, entonces ahí están las 2
diferencias importantes. Por ejemplo, de una glándula endocrina, muy bien, sería el hipotálamo. Si tú recuerdas, el año pasado te decía que el hipotálamo secreta hormonas. ¿Cuáles son estas hormonas? Oxitocina, que es la hormona de la felicidad, ¿cierto? La hormona de la fidelidad, o también llamada hormona del amor, ¿cierto? Porque cuando tú estás enamorado produces oxitocina, o cuando tú estás feliz produces oxitocina, ¿cierto? Ahora, también tiene la ADH, también tiene la vasopresina, o también llamada vasopresina, o también llamada antidiurética, ¿cierto? Que es la hormona que regula las concentraciones de agua en el cuerpo. Cuando tú terminas de jugar pelota o terminas de hacer ejercicio, tu cuerpo se queda sin agua porque tú has sudado, ¿cierto? Entonces hay que reponer esa cantidad de agua perdida. Entonces, ¿qué pasa? Tu hipotálamo secreta antidiurética y eso origina que tú tengas sed. Por lo tanto, tú empiezas a tomar agüita, ¿ya? Y se recupera de esa manera la concentración de agua. Ahora, también tienes la hipófisis, que es otra glándula que también es endocrina porque también produce hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que produce? A ver, tiene la hormona de crecimiento, tiene la PRL o también llamada prolactina, que es la que produce o genera o estimula la formación de leche en el caso de la mamá que han dado a luz, ¿ya? ¿Qué más? Tiene la FSH, que ya lo sabes tú, la hormona folículo estimulante, la LH, que es la hormona luteinizante, la TSH, la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina, la ACTH, hormona adenocorticotropa o corticotropina, la MSH, hormona estimulante de los melanocitos, ¿cierto? Que estimula a que los melanocitos que se encuentran en nuestra piel produzcan melanina y de esa manera originar nuestro color, ¿cierto? Si eres moreno o blanquito, en fin. Listo, eso es el hipotálamo. Hay otras glándulas, la tiroides también, que la TT, que produce hormonas como por ejemplo la T3, la T4. La T3 se llama triiodotironina, la T4 se llama tetraiodotironina, ¿cierto? Y estas dos hormonas contribuyen a que nuestro cerebro se desarrolle correctamente, a que nuestros huesos crezcan correctamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la T3 y la T4 es muy importante, ¿cierto? Porque permite el desarrollo de nuestro cerebro. Pero ¿qué pasa? Que nuestro cerebro se desarrolla en los 2 primeros años de vida. Entonces es necesario que el niño que tiene menos de 2 años de vida produzca T3 y T4, sí o sí. Pero para eso, ¿qué necesita? Yodo. Necesita yodo. ¿Y quién le da yodo, profe? La mamá, pues. La mamá tiene que alimentarse con alimentos que tengan yodo, para que su leche tenga yodo y de esa manera el niño pueda obtener el yodo que necesita para formar T3 y T4. Si el niño no tiene yodo, no va a formar T3 ni T4, por lo tanto su cerebro no se desarrolla, sus huesos no crecen, entonces se queda enano. Eso se llama cretinismo, ¿ya? Eso se llama cretinismo. Muy bien. También la tiroides produce la calcitonina. Hay otra hormona hay otra glándula que se llama paratiroides, que secreta la paratormona, ¿cierto? Y la paratormona junto con la calcitonina regulan las concentraciones de calcio en nuestra sangre, ¿cierto? Tienes también, por ejemplo, la glándula pineal, que produce una hormona llamada melatonina. Melanina no, sino melatonina, por si acaso. La melanina es un pigmento de la piel. La melatonina es una hormona que es producida por la glándula pineal. Y esta hormona se produce cuando hay oscuridad. ¿Y qué origina, profe? El sueño. Por eso todo el mundo durante la noche se duerme, pues. ¿Ya? Profe, ¿cómo me duermo yo en la tarde? Porque estás cansado, pues ya eso es porque estás cansado. Quizás mucho ejercicio, ¿cierto? Ya, mucho ejercicio físico. Ahorita que estás encerrado, ¿ya? Muy bien. Por eso es que siempre dormimos durante la noche y durante el día generalmente estamos despiertos. Hay algunos que dicen, profe, ¿cómo quisiera que sea al revés? Durante el día estuviéramos durmiendo y durante la noche estuviéramos despiertos. La oscuridad nadie nos ve, profe, ¿cierto? No se puede, nunca va a pasar eso, porque eso está siendo regulado por la melatonina, que solamente se produce durante la noche, nada más, o sea, vas a dormir durante la noche, ¿ya? Y hay otras glándulas más, pues, ¿no? Pero estas son las más importantes. Todas las demás glándulas que faltaría te voy a explicar cuando hable de sistema endocrino, ya que es un sistema muy, muy bacán de explicar, ¿ya? Muy bien, en fin. Ahora, vamos a las glándulas mixtas. ¿Qué es una glándula mixta? Se llama mixta o también llamada anficrina, no te olvides, anficrina. Una glándula mixta es aquella glándula que tiene ambas funciones. O sea, tiene una función exocrina, pero también tiene una función endocrina. O sea, tiene una secreción hacia la superficie del cuerpo o hacia el tubo digestivo, pero también secreta hormonas hacia la sangre, ¿cierto? Por ejemplo, el páncreas.
El páncreas es una glándula mixta. ¿Por qué? Porque el páncreas, su función exocrina es producir un jugo llamado pancreático, que tiene una gran cantidad de enzimas digestivas, o sea, contribuyen en la digestión de los alimentos. Y ese jugo pancreático, ¿a dónde va? Va hacia la segunda porción del duodeno, ¿cierto? Hacia la segunda porción del duodeno. O sea que es el intestino delgado. ¿Y el intestino delgado qué cosa es? Tubo digestivo, pues. Por lo tanto, sería la función exocrina. Pero tu páncreas también tiene las células alfa, también tiene las células beta. Y estas células alfa y beta, ¿qué producen? Producen hormonas. Las células alfa producen glucagón y las células beta producen insulina. Y tú sabes bien claro que la insulina es muy importante. ¿Por qué? Porque contribuye, ¿cierto?, a regular la cantidad de glucosa en la sangre. Si tú tienes problemas a nivel de la insulina, quizás muchas veces no producimos insulina o quizás producimos pero en mínimas cantidades, eso va a originar que en nuestra sangre haya mucho glucógeno, o perdón, mucha glucosa, originando diabetes. ¿Saben claro que la diabetes es exceso de glucosa en la sangre, cierto? Entonces, muy bien, eso puede originar, en este caso, diabetes mellitus, ¿no? En el caso de los testículos y los ovarios también son glándulas mixtas. Los testículos producen una hormona, eso sería su función endocrina. ¿Cómo se llama esa hormona? Se llama testosterona. Y el ovario también produce dos hormonas, los estrógenos y los progestrógenos. Entonces serían las funciones endocrinas. Profe, ¿y cuál sería su función exocrina del testículo y del ovario? El testículo, su función exocrina sería formar espermatozoides y el ovario formar óvulos. Ahí está, función exocrina y endocrina. Y el hígado, profe, también es una glándula mixta, porque también produce una sustancia llamada bilis que se va hacia el intestino delgado. Por lo tanto, esa sería su función exocrina. Pero también produce varias hormonas. Una de ellas sería la eritropoyetina, que es una hormona que contribuye o estimula a la formación de glóbulos rojos, o sea, células sanguíneas. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esa sería una glándula mixta. Ambas funciones realizan. Entonces, hasta ahí sería el tejido epitelial. Terminamos el tejido epitelial y ingresamos a otro tejido, que sería el tejido conectivo o también llamado conjuntivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. A ver, en este caso, el tejido conectivo se caracteriza por que sus células están totalmente separadas. Ya están totalmente separadas sus células. ¿Y qué pasa? Que como están totalmente separadas, entre ellas hay espacios, ¿cierto? Y esos espacios están llenos de un líquido que, como te dije la semana anterior, se llama sustancia intercelular, o también llamada en este caso, en este tejido también se le llama matriz. ¿Ya? También se le llama matriz. Muy bien. A ver, vamos a hacer una analogía para que me entiendan lo que te voy a decir después. Vamos a hacer una analogía, vamos a imaginarnos que tu tejido conectivo es una sopa. La sopa, ¿qué contiene, profe? La sopa que te da tu mamá o que te ha preparado, solamente va a tener tres cosas. Va a tener 4 papitas, va a tener fideos y agua. Esa es la sopa que tú vas a consumir. Sopa a la pobre, ¿no? Entonces, esa sopa sería el tejido conectivo. El tejido conectivo tiene células que están totalmente separadas. Eso sería las papas. Y todo lo demás que sobra, que rodean a las células, ¿qué sería? La sustancia intercelular o llamada también matriz. Pero esta matriz, o esta sopa, ¿cierto? ¿Cierto? Este líquido que rodea a la célula, en este caso a las papas, tiene fideos. Ya, esos fideos, ¿qué serían, profe? Fibras. Serían las fibras que tiene tu tejido conectivo a nivel de la sustancia intercelular. Profe, y el líquido nada más, y el líquido de la agüita, ¿cómo se llama? Sustancia amorfa. ¿Ya? Simplemente se llama sustancia amorfa. Entonces, eso es la sustancia intercelular que rodea las células, o que rodea en este caso a las papas, se le llama sustancia intercelular. Pero esa sustancia intercelular tiene fideos. ¿Cómo se llaman los fideos? Fibras. Y el líquido, profe, ¿cómo se llama? Sustancia amorfa. ¿Ya? Eso sería la sustancia o matriz intercelular. Ahora, ¿cuáles son estas fibras, profe? ¿Cuáles son? Tienen las fibras de colágeno, las fibras elásticas y las fibras reticulares. Por si acaso, esto es algo simple, pero por si acaso te lo digo. Las fibras de colágeno están formadas por unas proteínas llamadas colágeno. Mira, cuidado que te equivoques, ¿ah? Cuidado que te... La que... A ver, ahora, las fibras elásticas.
sus proteínas que forman estas fibras se conocen como elásticas no, sino se llaman fibras elastina o proteínas elastinas. Forman las proteínas, forman las fibras elásticas. Y las fibras reticulares están formadas por las proteínas llamadas reticulina. Ahora, ¿dónde están las fibras de colágeno? Mayormente la encuentras en los huesos. Profe, ¿los huesos? Sí. Recuerda que el tejido óseo o huesos es tejido conectivo especializado. ¿Ya? ¿Dónde más lo encuentras? En el cartílago, que también es tejido conectivo especializado. Profe, las elásticas en las arterias. Lo encuentras en las arterias. Recuerda que las arterias se dilatan, se contraen, pero vuelven a su estado original. Por lo tanto, son elásticas. ¿Y por qué son elásticas? Porque tienen fibras elásticas. Y la reticulina o las fibras reticulares la encuentras en unas estructuras llamadas estromas. ¿Qué cosa es un estroma? Por ejemplo, aquí hay un órgano, en tu lado derecho hay un órgano, en tu lado izquierdo hay otro órgano. Entre ellos dos, ahí hay un tejido reticular que está formado por fibras reticulares. ¿Qué cosa es un estroma? En otras palabras, llenan espacios dejados entre dos órganos. ¿Ya? Esos son estromas. ¿Ya? ¿Qué más? Otra característica. En este caso, el tejido conectivo en forma general está formado por vasos sanguíneos. Y vuelvo a repetir, el tejido conectivo especializado, ¿cuáles son? Óseo, cartilaginoso, adiposo, linfático, dentario. Todos ellos son tejido sanguíneo también, ¿cierto? Todos ellos son tejidos conectivos especializados. Y todos ellos tienen vasos sanguíneos, excepto uno. De todos los que te acabo de mencionar, hay uno que no tiene vasos sanguíneos. ¿Quién es, profe? El cartílago. El tejido cartilaginoso no tiene vasos sanguíneos, jóvenes, por si acaso, no tiene vasos sanguíneos. ¿Qué más? Otra característica, el tejido conectivo conjuntivo también tiene nervios, o sea, es un tejido inervado. Y cuando tiene nervios se llama inervado, y cuando tiene vasos sanguíneos, por si acaso, se le dice vascular. Entonces, como tiene nervios, se dice que es inervado, excepto uno también. ¿Quién es? Es el mismo, es el tejido cartilaginoso. Entonces, como conclusión, el tejido cartilaginoso no tiene vasos sanguíneos ni nervios. ¿Ya? Y eso, profe, ¿cuál es lo beneficioso? Que en tu cartílago no vas a sentir dolor, porque no hay nervios. ¿Ya? Entonces, cuando en tus Pero si te articulaciones... cortas la oreja, sí sangra. Ah, pues, oye, pero la oreja está rodeada ¿de qué? De piel, ¿cierto? Gil. Ya, pues, entonces lo que sangra en realidad es la piel, no es el cartílago. Porque para que primero te rasgues el cartílago, primero tienes que rascar piel, ¿no? Pero, profesor, Dime. cuando a las niñitas les hacen un huequito así en su oreja, Ya. lloran. Sangra. Ya, pues, porque estás cortando piel, pues, hijo. Porque recuerda que el cartílago de nuestra orejita está rodeado de piel. Entonces, primero, para hacer hueco en el cartílago, primero hay que hacer hueco en la piel. Por lo tanto, va a sangrar, pues. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más te diciendo? Ya. ¿Cuál es lo beneficioso que no tenga, perdón, nervios? Lo beneficioso es que en nuestras articulaciones. ¿Qué cosa es una articulación, profe? La unión de dos huesos, ¿cierto? Por ejemplo, a nivel de nuestro codo se está uniendo lo que es el cúbito y lo que es el húmero, ¿cierto? Entonces, cuando yo flexiono mi antebrazo, ahí se está, supuestamente tú quizás tú vayas a pensar, se está moviendo o se está chocando hueso con hueso. Mentira. Los huesos, donde se articulan, donde se unen, están formados por cartílago. Entonces, el que en realidad choca son los cartílagos de estos huesos. Por lo tanto, como esto no tiene nervios, pues no te va a doler, no vas a sentir nada. Pero el problema cuando es, cuando estos cartílagos se desgastan. Al desgastarse, como no hay cartílago que choca, choca hueso con hueso. Y ahí está el problema. El hueso sí tiene nervios. Por lo tanto, vas a sentir dolor. ¿Eso cómo se llama? Artrosis. ¿Ya? Ese es el problema de la artrosis. ¿Qué más? También sus células tienen un alto poder o una alta capacidad de regenerar tejidos. En otras palabras, se encarga de la cicatrización. ¿Ya? Todo lo que es cicatrización de tejidos o reparación de tejidos lo hace el tejido conectivo. ¿Ya? Y obviamente es el tejido más abundante del cuerpo. Esas serían sus características. Vamos a sus funciones. ¿Alguna pregunta? No.
Oh, Ya, entonces continuamos. Vamos a las funciones. A ver, primero tienes la función de sostén, ¿cierto? O perdón, de soporte, dice acá. A ver, sostén o soporte. En este caso, nuestro tejido conectivo se encarga de soportar todo nuestro cuerpo. ¿Quiénes serían ellos? Los huesos, ¿cierto? ¿No? Los huesos están soportando el peso de todo nuestro cuerpo. Y recuerda que el hueso es tejido conectivo, especializado. Por lo tanto, se encarga de soporte. ¿Qué otra función? Nutrición ahí dice, ¿cierto? La sangre. ¿Cuál es la función de la sangre? Transportar CO2, transportar oxígeno a través de los eritrocitos o glóbulos rojos. También transporta, ¿qué cosa? Transporta sustancias de desecho, pero también transporta nutrientes. ¿Y hacia dónde lo transporta? Hacia todas las células de tu cuerpo, para que éstas se nutran. Por lo tanto, la sangre es tejido conectivo, profe, sí, tejido conectivo especializado. Por lo tanto, el tejido conectivo en general se encarga de la nutrición. ¿Qué más? También se encarga del almacenamiento. ¿Qué almacena el tejido conectivo, profe? Grasa. ¿Qué más almacena? Minerales. La grasa que se almacena se llama tejido conectivo adiposo, que es un tejido especializado también, ¿cierto? Tejido adiposo es la grasa que tú consumes en exceso, ¿cierto? Mayormente, ¿dónde se almacena en los hombres, en los varones? En el abdomen, zona en el abdominal, abdomen. ¿cierto? Muy bien, se almacena ahí. Por eso que hay, te dije bien claro, ¿no? Cuando te hablaba de cavidad abdominal, por eso vemos hombres panzones. Pero en el caso de las mujeres, ¿dónde? En la parte trasera, ¿cierto? Por eso que una mujer, su cuerpo es mucho más esbelto que el varón, ¿cierto? En este caso, minerales, profe. ¿Cuáles son los minerales que almacena? Calcio, fósforo. ¿Dónde se almacenan esos minerales, profe? En los huesos. Y esos huesos, gracias a que presentan calcio y fósforo, crecen fuertes, ¿cierto? Duros. Y por eso de esa manera pueden soportar golpes, ¿cierto? Pueden soportar jugar pelota, ¿no? Te patean ahí y no se rompe tu hueso, porque tu hueso tiene calcio y fósforo, ¿ya? Entonces el hueso, vuelvo a repetir, tejido conectivo especializado. También se encarga de la defensa, ¿cierto? La defensa. ¿Cómo así, profe? Oye, en tu sangre, ¿qué cosa hay? Glóbulos blancos. ¿Y de qué se encarga tu glóbulo blanco? De la defensa del cuerpo, ¿cierto? Ya, pues, ¿y la sangre qué cosa es? Tejido conectivo. Entonces también se encarga de la defensa. También se encarga de la protección. Vuelvo a mencionarte sobre las cavidades. Por ejemplo, tu cerebro está siendo protegido ¿por quién? Por los huesos que forman la cavidad craneal. Mi columna vertebral, o perdón, mi médula espinal está protegida por la columna vertebral que está formada por huesos llamados vértebras. Mi corazón y mis pulmones están siendo protegidos ¿por quién? Por la caja torácica que está formada por huesos, costillas y esternón. Entonces, ¿qué pasa con los huesos? ¿Qué pasa con los cartílagos? Están protegiendo órganos vitales. Por lo tanto, protección. ¿Ya? Eso serían las funciones en forma general, ¿ah? En forma general. Vamos ahora a sus células. Ya vamos a sus células. A ver, nos queda 5 minutos. Vamos a las células. A ver, tienes las células llamadas mesenquimales. Estas células también se le conocen como stem cell o células madre. Ese término madre te dice muchas cosas. Quiere decir que estas células son aquellas células que tienen la capacidad de originar a cualquier célula del tejido conectivo. O sea, las células sanguíneas, o sea, las células del tejido óseo, la célula del tejido cartilaginoso, la célula del tejido adiposo, la célula del tejido dentario, la célula del tejido linfático, todas ellas se originan a partir de las células mesenquimales, incluyendo los fibroblastos, incluyendo los macrófagos, incluyendo a las demás células que te voy a mencionar que se llaman mastocitos, a los plasmocitos. Ya todos ellos también se originan a partir del mesenquimal, de las células mesenquimales. Y obviamente este tejido, o esta célula mesenquimal, perdón, lo encuentras cuando somos embriones, o sea, en la etapa prenatal. Ahora nosotros que ya, ustedes que son jóvenes, y yo también más o menos joven, entonces nosotros ya no tenemos células mesenquimales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, estas células ya se han diferenciado, ya se han transformado en cualquier otro tipo de célula conectiva, ¿ya? Siguiente, te vas a los fibroblastos. Los fibroblastos son las células más importantes y también las células más abundantes del tejido conectivo. Estas células
¿Por qué son importantes? Porque forman las fibras conectivas. Forman las fibras conectivas. ¿Cuáles son estas fibras? No te olvides, elásticas, colágenas y reticulares. Y es más, su nombre lo dice, fibro, de fibras, fibroblasto, producen fibras. ¿Y qué más? También son importantes porque intervienen en la cicatrización. ¿Te acuerdas que yo te dije en su característica, el tejido conectivo tiene capacidad de regenerar tejidos? ¿Gracias a quién? Gracias al fibroblasto. ¿Ya? Fibroblasto. Los macrófagos. Los macrófagos son células que se originan o se forman cuando monocitos se agrupan, se fusionan. ¿Qué cosa es un monocito, profe? Un monocito vendría a ser una célula blanca, o sea, es un glóbulo blanco, o sea, es una célula defensiva. Imagínate tú que tú estuviste jugando, corriendo, saltando y de repente te hiciste un corte en tu planta del pie con un vidrio, un, un corte muy profundo. Entonces, cuando tú te haces el corte, ese corte vendría a ser una puerta abierta. ¿Ya? Una puerta abierta para quién? Para los patógenos. Entonces, por ahí puede ingresar bacterias y que te pueden ocasionar una enfermedad, una infección. Entonces, ¿qué hace el monocito? El monocito se da cuenta que está ingresando bacterias y el monocito a través de la sangre es conducido hacia el lugar de infección, ¿cierto? Hacia la herida, para evitar que ingresen bacterias. Y si ingresan, pues hay que destruirlas, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué pasa? Que hay uno solo que está yendo. Primero, el primero en irse es un solo monocito. Se va a investigar, ¿cierto? Entonces, como tú te vas al barrio contrario, ¿no? ¿Y qué pasa en el barrio contrario? ¿Qué te encuentras? Te encuentras una gran cantidad de personas, ¿cierto? Tus enemigos, supuestamente. De igual manera, tu monocito llega al lugar de infección y se encuentra con una gran cantidad de bacterias. Y estas bacterias son gigantes. Los monocitos son chiquitos. ¿Tú crees que el monocito va a ir a buscarle bronca a las bacterias? No, pues porque si el monocito se va, más bien las bacterias, que son muchísimas y gigantes, más bien se la van a comer a él. Lo van a destruir el monocito. Pues igual lo haces tú, ¿cierto? A ti te pegan, una vez que te pegan, tú quieres venganza. ¿Qué haces tú? ¿A quién llamas? Te vas a buscar a tus amigos. Igualito, el monocito busca a sus mejores amigos, llama a sus amigos y todos ellos vienen y una vez que llegan, ¿qué hacen estos monocitos? Se fusionan, así como Goku con Vegeta igualito, se fusionan ellos y forman, ¿qué forman? Una célula gigante. A esa célula gigante se llama macrófago. ¿Ya? A esa célula gigante se le llama macrófago. Por lo tanto, un macrófago es una célula gigante y es multinucleada, pues, ¿no? Porque los núcleos provienen de todas las células que se acaban de unir, de todos los monocitos que se acaban de unir. Por lo tanto, son multinucleadas. ¿Y cuál es su función, profe? Su función es realizar fagocitosis. ¿Qué cosa va a fagocitar? Células extrañas, invasores. Fago es comer, citosis es célula, o sea, comen células extrañas del cuerpo. ¿Ya? O sea, patógenas, en otras palabras. Ahora, son las 5 en punto, así que vayan a su recreo, entre comillas, y dentro de 20 minutos nos vemos, ya para continuar la explicación. Ya, jóvenes, nos vemos. Dentro de 20 minutos nos vemos, por favor.
Muy bien, jóvenes, a ver. Antes de continuar, voy a tomar lista. Así que estén atentos a la lista. Un ratito, ¿dónde está la lista? Aquí está. Muy bien, ustedes son tercero Alfredo Bryce. Muy bien, hoy ya estamos martes 26. Listo. A ver, Ajik Pérez. Ajik Pérez. No está. Alejandría García. Presente, profesor. Ya. Yo pensaba que todavía estaban en el recreo. Altamirano Pérez. Presente, profesor. Ya. Arce. Arce. ¿Se encuentra? No está. No está Arce. Bobadilla Correa. ¿Dónde está Bobby? Se ha cambiado de colegio. Ah, se cambió de colegio. Ya. Ya está fue. Vamos a poner. Calderón Alberca. Presente, profesor. Carranza Yontok. Presente. Carrasco Pompa. Carrasco Pompa. ¿Dónde está? Cotrina Vela. Tampoco. Marino. Presente. Yarumi Nicole. Presente. Delgado Franz. Presidente. Qué chistoso estás. Díaz Herrera. Presente. Ya. Selena. Selena no está. Fernández Tineo. ¿Cómo? ¿Está o no está? Presente. Ya. Carlos Felipe Adriano. No está. César García Vega. César García Vega, si no me equivoco, es del aula del otro tercero. O de segundo, no me acuerdo. Bueno, sí. González Pérez. González Pérez. Presente. Ya. Xiomara Brigic. Presente. Guillermo Santisteban. Guillermo Santisteban. Hoyos Chávez. Rubén. Presente. Isis. ¿Dónde está? Victoria. ¿Dónde está la rea, Victoria? ¿No está? Luis Piero López. Vaniluz. No está Vaniluz. Stephanie Valentina. Presente. Alex Paul. Alex Paul. ¿Dónde está? Lucero Ninosca. Presente. Ya. Portal Peña. Suheili. Salía y estaba ingresando. Tiene problemas con su internet, creo. Fernando Rafael. Presente. Ya. Milton Ramírez Núñez. Está. Nadine. Presente. Nadine Salas. Ya.
Naira, Presente. Rodrigo Eleguis. Rodrigo Eleguis. No está Rodrigo. Sarita. Tampoco. Muy bien. El señor Ayik Pérez dice que no le he llamado, dice. Bueno. Sí le he llamado, sino que como es el primero. Muy bien. Profe. Dime. Dime. Profe, a mí me ha puesto una falta. Rafael, ¿qué eres, hijo? Arce. ¿Cómo? Arce. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a tocar lo que es, bueno, quedamos en lo que es macrófago, ¿cierto? A ver, les decía que los macrófagos resultan de la fusión de los monocitos, ¿cierto? Ya te expliqué cómo se realiza esa fusión. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos macrófagos que se encuentran circulando por todo el cuerpo a través de la sangre. Ellos patrullan todo el cuerpo a través de la sangre. Pero hay otros, en cambio, que se encuentran durante toda su vida en un mismo órgano. Por ejemplo, en el hígado hay unos macrófagos que se llaman células de Kaufman. Son células que se encuentran siempre en el hígado y no se mueven de ahí, ¿ya? Y su función es proteger al hígado contra cualquier patógeno. También en la piel hay macrófagos fijos que se llaman células de Langerhans. En los pulmones, de igual manera, hay unos macrófagos que se llaman células de polvo. En la médula ósea roja, de igual manera, células reticulares, y en el hueso están los osteoclastos. Y si gustas también, ahí pueden estar las microglias del sistema nervioso. También aquí en el cartílago se encuentran los condroplastos, ¿ya? Entonces, todos ellos son macrófagos fijos porque se encuentran durante toda su vida en un órgano. Mientras que los que se encuentran circulando se llaman macrófagos libres o también llamados circulantes. Muy bien, vamos a las tres células siguientes. Tienen los mastocitos. Los mastocitos también se les dice células cebadas y son aquellas células que se encargan de secretar dos cosas. Una de ellas vendría a ser la heparina, que es conocida como una sustancia anticoagulante. ¿En qué consiste esta sustancia anticoagulante? Es que evita que la sangre se convierta en coágulos, o sea, se convierta en forma sólida. Ustedes quizás cuando han matado un pollito o una gallina, la sangre que queda en el suelo, en el piso, ¿cierto? Pasado unos minutos se vuelve coágulo, ¿cierto? Ya. Si eso ocurre en nosotros, pues eso va a ser un problema. ¿Por qué? Porque
en este caso, esos coágulos pueden taponar vasos sanguíneos. Por ejemplo, puede ocurrir a nivel del corazón, ya que el corazón, sus arterias son muy delgaditas, sus arterias coronarias. Y esos coágulos pueden taponar esas arterias, impidiendo que la sangre llegue al corazón. Si eso ocurre, tu sangre se queda sin, perdón, tu corazón se queda sin nutrientes, y eso puede ocurrir, en este caso, el infarto. Puede originar lo que es el infarto agudo al miocardio, ya que es muy diferente al paro cardíaco. Eso ya lo deben saber ustedes porque el año pasado les expliqué. En el caso de la histamina es una sustancia que se encarga de originar los síntomas alérgicos. O sea, cuando una persona sufre de alergia, ¿cierto? Puede tener, por ejemplo, náuseas, puede tener, por ejemplo, vómito, puede tener, por ejemplo, dolor de cabeza, mareo, ¿cierto? Presión arterial baja, ¿cierto? Acidez a nivel del estómago, problemas para respirar. ¿Quién está haciendo esos síntomas? Está haciendo la histamina. Entonces la histamina se encarga de originar los procesos alérgicos, ¿ya? ¿Y qué hace el médico para poder detener esos síntomas? Pues receta medicamentos antihistamínicos, o sea, aquellos medicamentos que se encargan de inhibir la producción y la secreción de histamina. Entonces, como tu cuerpo no produce histamina, no se forman los síntomas alérgicos, ¿ya? Por si acaso, no te olvides, la heparina es una sustancia anticoagulante, evita que se formen coágulos en nuestra sangre. ¿Ya? Entonces nuestra sangre se mantiene de forma líquida gracias a la heparina. En el caso de los adipocitos, son células que se encargan de almacenar grasa, lípidos, ejemplo de los triglicéridos, que son grasa neutra. ¿Qué pasa? Que estos adipocitos, hay dos tipos, adipocito blanco y adipocito amarillo, pero ambos almacenan grasa, pero la finalidad de su almacenamiento es distinta. ¿Por qué? Porque el adipocito blanco, o también llamado amarillo, almacena grasa con la finalidad de producir energía. Y en el caso del pardo o marrón, almacena grasa con la finalidad de producir calor. Ahora, tú te preguntarás, profe, ¿qué quiere decir unilocular y multilocular? Muy bien, diríjate en la parte superior aquí, en el dibujo superior, ¿cierto? Aquí aquí encuentras dos adipocitos, ¿cierto? El adipocito blanco y el adipocito marrón o pardo. El adipocito blanco almacena la grasa en una misma vacuola. Toda la grasa que ésta almacena lo hace en una misma vacuola. Entonces, como tiene una sola vacuola de grasa, se le dice unilocular. ¿Ya? En cambio, el adipocito pardo marrón, te puedes dar cuenta que almacena grasa en múltiples vacuolas, en múltiples vesículas. Por lo tanto, como tiene varias vesículas de grasa, se les dice multilocular. ¿Ya? Entonces, ya entendiste por qué unilocular y por qué multilocular. ¿Ya? Ahora, otra cosita más. En el caso de los adipocitos pardos, están en mayor cantidad a nivel de niños. Y en el caso de los ancianos, está en mínimas cantidades. Por eso, ¿eso qué quiere decir? Que en los niños van a tener mayor calor, porque tienen mayor cantidad de adipocitos pardos, ¿cierto? Entonces, por eso que un niño generalmente para siempre en polito, así haya frío, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen bastantes adipocitos pardos. En cambio, un anciano no es así. Un anciano siempre para encasacado, siempre para enchufado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene adipocitos pardos. Y al no tener, no produce calor. Por lo tanto, tiene frío y siempre para con su casaquita. Ya, eso es adipocitos pardos y adipocitos blancos. Obviamente, no solamente nosotros lo tenemos, también lo tenemos animales, especialmente en animales que invernan. Por ejemplo, en este caso, el oso polar. El oso polar, no sé si lo sabrás, quizás sí, medio año se lo pasa, come, come, come. Entonces, esa grasa que está consumiendo en ese medio año se almacena en forma de adipocito blanco, en forma de grasa blanca, que se encuentra en los adipocitos blancos, y en grasa parda, que se encuentra en los adipocitos pardos, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para que el otro 6 meses o el otro medio año que sobra se le pasa durmiendo durante todo ese tiempo. ¿Y qué pasa, profesor? ¿Y por qué no se muere si, o sea, que 6 meses sin comer? Es que él, cuando estuvo comiendo en los 6 meses anteriores, almacenó grasa en los adipocitos blancos. Y estos adipocitos blancos, con esa grasa que acaba de almacenar, va a producir energía. Por lo tanto, sus células obtienen energía y permanecen con vida. Y él también, ¿cierto? Pero, profe, ¿cómo es que soporta la temperatura del medio ambiente? Ellos viven en la Antártida, donde está bajo cero la temperatura. Es porque cuando también, de igual manera, cuando estuvo despierto y consumiendo alimento, una parte de esa grasa lo almacenó en los adipocitos pardos.
Y esos depósitos pardos que van a producir calor. Entonces, durante todo ese tiempo que inverna, están produciendo calor y de esa manera no le hace daño la temperatura bajo cero. Ya, eso es en animales que invernan. También tenemos otras células llamadas plasmocitos o también llamadas plasmáticas. Para que me entiendas esto, te tengo que explicar primero sobre unas células blancas llamadas linfocitos B. Los linfocitos B son glóbulos blancos. Y estos linfocitos B, cuando detectan que ingresó una bacteria, ¿cierto? Ese linfocito B, de forma inmediata, sufre una diferenciación. ¿Qué cosa es diferenciación? Se transforma. ¿En qué se transforma? En una célula llamada plasmocitos o células plasmáticas. Profe, ¿y estos plasmocitos qué? ¿Para qué se transforman? ¿Qué? ¿Para qué se originan? Estos plasmocitos tienen la capacidad de formar, de sintetizar o de producir anticuerpos. No te olvides, los anticuerpos, ¿qué cosas son? Son proteínas que atacan o ayudan a destruir patógenos o células extrañas del cuerpo. Por ejemplo, la inmunoglobulina A, ¿cierto? Que estaba en la leche, ¿te acuerdas? Ya. No hay solamente una, hay 5 A. A, ¿cierto? G, M, la D y la E. Ya, eso lo hablamos en sistema inmunológico, pero ya te lo vayas aprendiendo. ¿Ya? Todos son proteínas importantes para mantener la buena salud de nuestro cuerpo. Muy bien, esas serían las células, ¿cierto? Las células. Y ahora nos vamos a lo que es tipos de tejido conectivo. Ahora, como tú puedes observar ahí en el gráfico que está apareciendo en tu pantalla, el tejido conectivo se clasifica en dos. Tienes el maduro, ¿cierto? O también llamado adulto, y el tejido embrionario. El tejido embrionario, por su nombre, pues muy fácil, ¿cierto? ¿Dónde lo vas a encontrar? Cuando somos embriones. Profe, cuando somos fetos y cuando nacemos, ¿qué tipo de tejido conectivo tenemos? Maduro. Ya tenemos maduro. ¿Ya? Entonces, el tejido embrionario a la vez se divide en dos. Tienes el mesenquimal o mesenquimatoso y el tejido mucoso. El tejido mesenquimal, ¿sabes cómo se llaman sus células que forman este tejido? Lo hemos visto, se llaman células mesenquimales, que son células madre. Y como este tejido está formado por células madre, pues obviamente este tejido también es un tejido madre. ¿Y eso qué quiere decir, profe? Que todos los tejidos conectivos se van a originar a partir de este tejido. O sea, el tejido óseo, tejido sanguíneo, linfático, dentario, cartilaginoso, el laxo, el denso, todos ellos se forman a partir del tejido mesenquimal. ¿Ya? Ahora, el otro, el mucoso, profe. Este mucoso, ¿dónde lo encuentro? Lo encuentras formando parte del cordón umbilical. Pero ten cuidado, también se le conoce con otro nombre. Se le llama también gelatina de Wharton. ¿Ya? También se le llama gelatina de Wharton. Entonces, ese sería el embrionario. Ahora te vas al maduro. Recuerda que el maduro lo tenemos a partir de feto hacia adelante. ¿Ya? El maduro o adulto también se divide en dos. En ordinario o también llamado tejido conectivo propiamente dicho. Y el tejido conectivo especializado. Ahí están los dos tipos de maduro. El especializado ya lo tienes aquí metido porque te estoy explique y explique, ¿cierto? Especializado, ¿quiénes son? Tejido óseo, sanguíneo, linfático, dentario, cartilaginoso. Profe, y el ordinario o el propiamente dicho vendría a ser dos tipos, el denso y el laxo. El denso se caracteriza por presentar grandes cantidades de fibras de colágeno. Y en el caso del laxo, se caracteriza por tener grandes cantidades de fibras reticulares. El denso, a la vez, se divide en tres. Se divide en regular, en irregular y en elástico. El regular, lo que tú tienes que aprender es dónde lo encuentras. El regular lo encuentras en tendones y en ligamentos. Ya, todo lo que es tendones y ligamentos vendría a ser el regular. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el irregular. ¿Dónde lo encuentras el irregular? Yo lo conozco como el P al cuadrado. Lo encuentro en el P al cuadrado. ¿Cómo así? La primera P vendría a ser de pericondrio. El pericondrio es una membrana que ya debes recordar. Te dije bien claro, el pericondrio es la membrana, ¿cierto? O creo que no te dije todavía. Ya, bueno, no te he dicho, creo que te he dicho. Pero te digo ahora, el pericondrio es una membrana que envuelve a todo el cartílago. ¿Cierto? Es como si fuese su vinifán, así como tu cuaderno tiene su vinifán para protegerlo, igual. Tu cartílago también tiene su vinifán que le envuelve, que se llama pericondrio, y ese pericondrio es tejido denso y regular. La otra P
es de periósteo, que es otra membrana que envuelve al hueso. Yo siempre le digo a ustedes cuando tengan un hueso, un pollo, ráspenlo por la parte externa, ráspelo con su uñita y vas a ver que sale una membrana. Esa membrana se llama periósteo y es tejido denso irregular. ¿Ya? En el caso del elástico, ¿dónde lo encuentras? En las arterias, ¿cierto? Te dije, en las arterias porque se dilatan y se contraen. Los bronquios y la tráquea de igual manera, se contraen y se dilatan. El tejido pulmonar, o sea, tus pulmones de igual manera, ¿cierto? Se expande y vuelve a su estado original. Entonces están formados por tejido denso elástico. En el caso del laxo, el laxo también se divide en tres, en areolar, adiposo y reticular. El areolar es un tejido que se encuentra por debajo de la piel, ¿ya? Se encuentra por debajo de la piel. En el caso del adiposo, eso ya es, por lógica ya lo debes saber, porque ya te expliqué sus células. ¿Cuáles son las células del tejido adiposo? Los adipocitos. Profe, pero habían dos tipos de células adipocíticas. ¿Cuáles son? Las blancas y las pardas, profe. Ya, pues, ¿eso qué quiere decir? Que hay dos tipos de tejido adiposo. ¿Cuáles son? Tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. Profe, el tejido adiposo blanco, ¿para qué sirve? Para formar energía, ¿cierto? Y lo del pardo, profe, pues para formar calor, producir calor, ¿ya? Entonces ahí está. Reticular forma parte del estroma. No te olvides que el estroma vendría a ser un tejido, ¿cierto? Que se encuentra entre dos órganos. Eso se llama estroma y está formado por tejido laxo reticular. Entonces, vamos al siguiente diapositiva y aquí es una imagen que demuestra que toda la célula del tejido conectivo resulta de una misma célula. Se origina a partir de una misma célula. Mira, como tú estás observando esta célula que ves aquí en la parte superior, es la célula madre, llamada célula mesenquimal o stem cell. Y mira, como tú puedes observar aquí, a partir de esta célula se originan todas las células del tejido conectivo. A ver, profe, ¿cómo así? Mira, tienes los condroblastos, tienes los condrocitos, que son células de tejido cartilaginoso, que viene del tejido conectivo especializado. Los adipocitos, ya lo sabes, forman parte de ¿quién? Del tejido adiposo. También a partir de estas células se forman los fibroblastos, ¿cierto? Que también es tejido conectivo. Los osteoblastos y los osteocitos, que son tejido óseo, pero que también es tejido conectivo especializado. Los linfocitos, ¿cierto? Los monocitos, los eritrocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos son células sanguíneas, ¿cierto? Que también es tejido conectivo especializado. También las células plasmáticas, que lo acabamos de ver, las células de cebado mastocito, que lo acabamos de ver, los macrófagos que acabamos de ver, que también son tejidos conectivos, células de tejido conectivo. Por lo tanto, ahí está. ¿Qué más? También tienes los osteoclastos, que también son células del tejido óseo. Por lo tanto, también tejido conectivo. Por lo tanto, la conclusión es que todas las células del tejido conectivo se originan a partir de célula madre o mesenquimal o stem cell. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, con esto terminaríamos tejido conectivo, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar de un tejido conectivo especializado. ¿Cuál es ese tejido conectivo especializado? Es el cartilaginoso, ¿ya? Nos vamos a tocar lo que es el tejido conectivo cartilaginoso. Y primero, pues obviamente vamos a ver sobre sus características, las cuales ya le he hablado, ya. Te decía, el tejido cartilaginoso, ¿qué cosa era? Era vascular, no tenía vasos sanguíneos. ¿Qué más? No tenía nervios, ¿se acuerdan? ¿Y qué más te dije? Que había una membrana que rodea al tejido cartilaginoso. ¿Cómo se llama esa membrana? Ahí está, mira, se llama pericondrio, ¿cierto? Ahí está, pericondrio. Ahora, profe, usted me dijo que el tejido conectivo cartilaginoso no tiene vasos sanguíneos, por lo tanto es cómo se nutre, si no llega sangre. Usted me ha dicho que la sangre transporta nutrientes, y si no hay vasos sanguíneos no hay sangre y no hay nutrientes, por lo tanto, ¿cómo es que se alimenta? Se alimenta gracias a dicha membrana llamada pericondrio. El pericondrio es una membrana que sí tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Sí tiene vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos llevan los nutrientes, ¿cierto? Para que este tejido conectivo cartilaginoso se pueda nutrir y así crecer, ¿ya? ¿Cuáles son las células? Tienes tres tipos de células: condroblastos, condrocitos y condroplastos, ¿ya? Los condroblastos, toda célula que termine en blasto es una célula joven. Entonces, por lo tanto, condroblasto es una célula joven. Pero ¿qué hace esta célula? Se encarga de producir la matriz cartilaginosa. Profe, ¿qué cosa es matriz cartilaginosa? No te olvides, la matriz vendría a ser la sustancia intercelular, o sea, el líquido que se encuentra entre las células.
Sino que aquí, como estamos hablando ya de cartílago, le llama matriz cartilaginosa, pero es lo mismo, es sustancia intercelular. Cuando estemos hablando de tejido conectivo óseo, te voy a hablar matriz ósea, que también es lo mismo, es el líquido que se encuentra entre las células, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que estos condroblastos, cuando producen matriz cartilaginosa, cada vez producen más, pasa el tiempo y cada vez producen más, pasa el tiempo y cada vez producen más. Y llega el momento en que esa misma matriz cartilaginosa rodea por completo a los condroblastos, ¿cierto? Y cuando rodea por completo, estos condroblastos dejan de ser llamados así y pasan a ser llamados como condrocitos. Entonces, en otras palabras, los condroblastos y los condrocitos es la misma célula, sino que cuando esta célula es joven, condroblasto, y cuando esta célula es adulta, condrocito, ¿ya? Por lo tanto, un condrocito es un condroblasto, mira aquí te he puesto, es un condroblasto, pero que se encuentra rodeado por completo de matriz cartilaginosa, ¿ya? Y estos condrocitos tienen su vivienda, tienen su casita. Así como tú tienes tu casita, ¿cierto? Ellos también tienen su casita. En este caso se llaman condroplastos. Los condroplastos son cavidades que se encuentran en el cartílago. Obviamente cavidades microscópicas, ¿cierto? Pero estas cavidades, dentro de ellas se encuentran los condrocitos. ¿Ya? Y ahí se ubican. Los condroplastos. Para que me entiendas esta célula te explico otra cosa. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros somos embriones, nuestros futuros huesos primero son tejido conectivo mesenquimal, ¿cierto? Ese tejido mesenquimal, yo te he dicho, es tejido madre, o sea, se puede transformar en otro tejido. ¿En qué se transforma, profe? En cartílago, tejido cartilaginoso. Y después del tejido cartilaginoso, profe, ¿qué pasa? Se tiene que formar el tejido óseo, o sea, el hueso que nosotros tal como lo conocemos ahora. Entonces, obviamente, este cartílago tiene que destruirse, tiene que degradarse para que se pueda formar el tejido óseo, para que se pueda formar el hueso. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que ese tejido se destruye? ¿Cómo es que ese tejido se degrada? Entonces, ¿sabes quién lo degrada? El condroplasto. El condroplasto viene y empieza a comer el cartílago. Lo come, lo come, lo come, y de esa manera se va siendo reemplazado, el dicho cartílago está siendo reemplazado o va a ser reemplazado por tejido óseo o hueso. ¿Ya? Es como, si tú recuerdas, es casi parecido a las células óseas. También hay osteoblasto, que es una célula que produce matriz ósea. Y cuando este osteoblasto se rodea por completo, se llama osteocito, igual que aquí, condrocito. Pero también hay los osteoplastos, que comen hueso. Cuando el hueso, por ejemplo, sufre un daño, una rotura, esa parte del tejido óseo que está dañado tiene que ser degradado, ¿cierto? Entonces viene el osteoplasta, perdón, y se le come esa parte. Y luego viene el osteoblasta y empieza a producir matriz cartilaginosa. Y luego viene el calcio y se mezcla con esa matriz cartilaginosa y esa matriz cartilaginosa se endurece y se convierte en hueso. Y tu hueso se repara. Lo mismo aquí, pero en este caso el cartílago no se va a reparar, sino que más bien va a ser destruido. ¿Quién lo destruye? El condroplasto. Para que sea reemplazado por tejido óseo, o sea, por hueso. ¿Ya? Muy bien. Por cierto, te lo dije, si te acuerdas, condroclasto es un macrófago. Es un macrófago, o sea, resulta de la fusión de los monocitos. Entonces realiza fagocitosis. En este caso, ¿qué come? Puede comer células extrañas, pero también come cartílago. ¿Ya? Ahora, hay tres tipos de cartílago. Tienes cartílago hialino, tienes cartílago fibroso y cartílago elástico. El cartílago elástico, por ahí me estaba profesor, sí, pero o creo que no fue en esta aula, no fue en esta aula. Por ahí, no me acuerdo en qué aula fue mi profesor, pero ¿qué pasa? Que cuando a mí me agarran de mi orejita, cuando me porto mal, mi mamá me lo estira, profe. ¿Por qué mi orejita se estira, profe? Porque la oreja es un cartílago elástico. Entonces la oreja o el pabellón auricular es un cartílago elástico, ¿ya? Ahora, en el caso también la encuentras en los cartílagos laringeos. Recuerda que la laringe está formada por 9 cartílagos. Profe, ¿que los 9 cartílagos están por cartílago elástico? No. Me refiero solamente a los cartílagos laringeos llamados cuneiformes, que son 2, y el epiglotis, que es 1. Entonces ahí van 3 de los 9. Ahí te voy mencionando 3. No te olvides que el epiglotis es un cartílago que se encarga de cerrar la laringe para así evitar el ingreso de
alimentos a la vía respiratoria. Con el caso del fibroso, el fibroso lo encuentras entre las vértebras y tienen forma de un disco, por lo tanto se le va a llamar discos intervertebrales, o sea, discos que se encuentran entre vértebras. ¿Dónde más lo encuentro? En el cartílago laríngeo llamado corniculado, que también son 2. Entonces, aquí en el elástico eran 3 y más 2 van 5. Faltan 4. Te vas al cartílago hialino. Por si acaso, y no te olvides, el cartílago hialino es el cartílago más abundante en el cuerpo. ¿Ya? Profe, ¿y dónde lo encuentro? En la tráquea. Si tú recuerdas el año pasado, la tráquea está formada por unos anillos cartilaginosos que te decía, tienen forma de una C, tienen forma de una U o tienen forma de una herradura, ¿cierto? Y ese cartílago que forma parte de la tráquea es cartílago hialino. ¿Dónde más lo encuentro, profe? En los huesos fetales. Y eso te acabo de explicar. ¿Te acuerdas que te decía, oye, antes de hueso, ¿qué era? Cartílago. Ya, esos cartílagos, ¿qué tipo de cartílagos eran? Era cartílago hialino, huesos fetales. Ahora, ¿dónde más? En los cartílagos laringios, en los 4 restantes. ¿Quiénes son? Aritenoides, que hay 2 aritenoides, la tiroides, que es 1, y la cricoides, que también es 1. Todos estos 4 cartílagos laringios son de tipo hialino. No te olvides, el cartílago tiroides es aquel que forma la manzana de Adán. Por ahí alguna mujer, profesor, nosotros no tenemos manzana de Adán. Sí tienen manzana de Adán, porque también tienen tiroides, cartílago tiroides. Sino que la diferencia, ustedes ya lo saben, porque les expliqué, la diferencia está en la concentración de testosterona. En el caso del varón hay mayor testosterona y en la mujer hay menor testosterona. Entonces, ¿qué pasa? Que el cartílago tiroides crece gracias a la testosterona. Entonces, como en el hombre hay bastante testosterona, este cartílago crece demasiado. Entonces, es muy pronunciado. Manzana de Adán. Pero la mujer también, sino que el problema es que no crece demasiado porque no tiene mucha testosterona. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser, no confundir con la glándula tiroides. Así como hay una glándula tiroides, hay un cartílago tiroides. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta ahí sería la clase, son